Abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Encontramos Filipenses capítulo 3 versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo: lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está. Diga conmigo: atrás y adelante. Verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como cristianos, nuestras vidas están compuestas de etapas y de procesos. Diga conmigo: etapas y procesos, la cual debemos pasar para poder proseguir o seguir hacia adelante, hermano. Amén. Podríamos decir que estamos parados frente a la pista de carreras. Estamos parados frente, hermano, a una gran competencia. No competencia por quien sabe más o por quien, hermano, aprendió más. No, competencia de llegar a aquel lugar que el Señor Jesucristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Llegar a aquel lugar que Dios, nuestro Señor, hermano, dio una promesa para cada uno de nosotros, a decirnos: hay una carrera que correr, hay un tramo que alcanzar, que andar. Pero en ese tramo, en ese caminar, en esa carrera, hermano, gloria a Dios, se presentan muchas cosas. Diga conmigo: muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice que ya había peleado. ¿Qué cosa? Diga conmigo: la buena batalla. El apóstol Pablo había peleado la buena batalla, y que él había corrido la carrera, y a causa de ese triunfo se le tenía guardada, ¿qué cosa? La corona. Diga conmigo: la corona. Pero el apóstol Pablo había corrido, había batallado. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Diga conmigo: correr. Diga conmigo: batallar. Diariamente tenemos una batalla. Diariamente tenemos una carrera. Diariamente, hermano, estamos expuestos, aleluya, a las tentaciones. ¿Sí o no? Diariamente el pecado está por ahí. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice: he batallado y diga conmigo, corrido. No solamente le estaba pensando, diciendo: bueno, me convertí a Cristo y ahora tengo tantos problemas. Me convertí al Señor, ahora tengo muchos líos. Los problemas me persiguen, las cosas malas me persiguen, todo me persigue. Pero el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Corriendo. Diga conmigo: corriendo. Bendito sea el Señor. Y es por eso, amada iglesia, que él dice que estaba guardada la corona para él. Pero hay algo que tenemos que hacer. Para lograr ser un corredor se necesita disciplina. ¿Qué se necesita? Diga conmigo: disciplina. Más fuerte, hermano. Para lograr ser un corredor se necesita tener disciplina. Porque si tú no tienes una disciplina espiritual, eres una persona, ¿sabe qué, hermano? Una persona que le falta acomodar su vida. Una persona que no tiene disciplina en la vida, hermano, fracasa. ¿Sí o no? Una persona que no tiene disciplina personal, familiar, de trabajo, ¿qué le sucede? El que no tiene disciplina llega tarde al trabajo. El que no tiene disciplina, ¿sabe qué hace, hermano? Se falta un día, se falta 2 días, porque no tiene una disciplina.
El que no tiene disciplina familiar no le interesa si el domingo está con su familia o no, porque no tiene una disciplina. No le importa si sus hijos están bien o están mal, o la esposa está bien o está mal. No le importa, porque no hay una disciplina de conducta en esa persona. ¿Me está escuchando? Y en el área espiritual, en Dios, hermano, no hay una disciplina. ¿Cuándo no hay una disciplina? Cuando no me importa congregarme, no me interesa estar escuchando la palabra, no me importa, hermano, orar. No estoy disciplinado para orar, no estoy disciplinado para leer la Biblia, no estoy disciplinado para congregarme. No hay una disciplina. Para estar en esta carrera, tú y yo tenemos que ser hombres disciplinados si queremos alcanzar y decir como Pablo, el apóstol Pablo dijo: he batallado, he corrido esta carrera, ahora me está esperando la corona de justicia. ¿Sí o no? ¿Para qué le voy a decir que todo esto, hermano, el evangelio es fácil? Sino que hay que tener una disciplina. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y para cumplir la disciplina se necesita disposición. ¿Qué se necesita? Estar dispuesto a hacerlo. Amén. Estar dispuesto a hacerlo. Estar dispuesto, hermano, a levantarme temprano, aleluya, y buscar de Dios. Estar dispuesto, aleluya, a decirle al Señor: Señor, hoy voy a dar mi vida para ti. Hoy voy a dar mi tiempo, Señor. Hoy voy a hacer algo que nunca hice, Padre. Porque Dios cada día te bendice, hermano, ¿o no? Diga conmigo: la mano de Dios todos los días está a mi favor. Todos los días está a tu favor, hermano. ¿Sí o no? Por esa razón que el Señor nos habla de disciplina. El Señor nos habla de un corazón dispuesto. De un corazón dispuesto. Si tu corazón está dispuesto, hermano, a servirle al Señor, entonces va a ser fácil disciplinarte. Y a veces cuesta disciplinarnos. A veces cuesta, querida iglesia, andar en esta disciplina. Pero para llegar al segundo paso, primero tenemos que vencer el primer paso. Para llegar al segundo escalón, primero tenemos que pisar el primer escalón, ¿sí o no? No podemos pasar por alto lo que necesitamos aprender. No podemos pasar por alto, hermano, por ese proceso. Ese proceso no se puede pasar por alto. Por eso, cuando no pasamos un proceso en la vida y no estamos dispuestos a ser disciplinados. Disciplina no quiere decir: hermano Juan, tú estás en disciplina porque caíste en adulterio, ahora vas a entrar 3 meses de disciplina. No estoy hablando de esa disciplina, hermano. Estoy hablando de una disciplina, disciplinarse personalmente. Cuando tu vida está desordenada, entonces mi vida tiene que ser ordenada. ¿Sí o no? Cuando en tu familia, hermano, en tu familia es la mujer la que domina y no es el hombre la cabeza, está desordenado. ¿O no es así? No le gusta a las mujeres esa palabra, ¿no? Me miran con una carita. Hay un desorden en esa casa, donde el marido es la cabeza de la casa, ¿sí o no? Entonces no hay un orden. Esa casa necesita ser ordenado. ¿Sí o no? Diga conmigo: marido, esposa, hijos. Esposo, esposa, hijos. Dios, esposo, esposa, hijos. ¿Así es o no es así? Ese es el orden de Dios. Pero como no hay una disciplina en la familia, en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos, entonces ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Andamos
desordenadamente. Y para que los hijos de Dios sean hombres ordenados, disciplinados en su vida, el Señor nos hace pasar por procesos. Diga conmigo procesos. Diga conmigo procesos. Ahora mire, el pueblo de Israel, tenemos un ejemplo de este pueblo que durante 40 años en el desierto caminaron, mas los que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no se disciplinaban en su vida. Andaban desordenadamente. Caminaban desordenadamente. No tenían un orden. A pesar de que Moisés estaba en aquel lugar para guiarlos, a pesar de que Moisés le decía: esto dice el Señor y en esto debemos andar. Enseñen a sus hijos esto. Enseñen, póngales en la pared, póngales en la puerta, escríbanle en la frente, escríbanle en todas partes, para que ellos puedan aprender la palabra de Dios y a temer al Señor. Pero ellos, ¿qué sucedía? Entraba por aquí y se iba por acá. Y por esta razón ellos no pudieron soportar ese proceso. Hay gente que no puede soportar el proceso. Dios los llevó ¿a dónde? ¿A dónde los llevó el Señor? Dios los llevó al desierto. ¿A dónde los llevó? Diga conmigo, al desierto. El Señor los llevó al desierto. ¿Para qué? Para procesarlos. ¿Durante cuánto tiempo? 40 años. ¿Ellos deberían de estar 40 años en ese lugar? No, hermano. Ellos no tenían que estar 40 años. Ellos tenían que estar simplemente unos cuantos días, nada más. Pero, escuche, pero ellos no entendieron el proceso de Dios. Y por esa razón, por ese motivo, por esa causa, ellos murieron en el desierto. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Murieron. Ahora vemos estas personas. Dios en esos procesos siempre necesitará pasarnos. ¿Por qué? Por un desierto. Ya que el desierto, hermano, es el único lugar donde Dios quiere estar a solas con cada uno de nosotros. Diga conmigo, a solas. En ese desierto el Señor nos habla. En ese desierto el Señor se dirige a nosotros. En ese desierto el Señor nos da consejos. En ese desierto el Señor nos habla con una palabra tan fina y que nos aconseja con una palabra tan fina, donde el que está preparado para escucharle la voz de Dios le escucha, y donde el que no está preparado para escuchar la voz de Dios no la escucha. ¿Por qué motivo? El pueblo de Israel estaba ahí y Dios le hablaba continuamente y le daba la palabra y le hablaba y le hablaba y le hablaba, pero el pueblo hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces, iglesia, te hablaron y te hablaron y te hablaron y te hablaron y sigues haciendo lo mismo? ¿Aló? Amigos, el Señor está hablando, diciéndonos: en el tiempo del proceso es el tiempo del desierto. Y en ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder tantas cosas que tenemos que estar preparados para poder vencer y alcanzar, como el apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo está diciendo así por así? Diciendo: yo he corrido la carrera, he batallado, he estado en batallas tremendas,
y he podido vencer en el Señor. Y Dios me ha alineado a una carrera, y en esa carrera yo me he puesto para correr en esa carrera y he podido vencer, y ahora me está esperando el premio de Dios, una corona de justicia a su nombre. Oseas capítulo 2 versículo 14 dice, hermano, aleluya, busque su Biblia, Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y habitaré y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Cuándo va a ser eso? Dice, he aquí yo la traeré y le llevaré, ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? ¿Está acá? Oseas capítulo 2 versículo 14. Y le llevaré, ¿están acá o no? Diga conmigo, gloria a Dios en esta noche, en esta mañana. Y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. ¿Dónde va a hablar a nuestro corazón? En nuestro corazón, en el desierto. Diga conmigo, desierto. Que todos nosotros hemos pasado esos desiertos, o tal vez no has pasado todavía y estás en un proceso de ese desierto. Pero en ese desierto dice el Señor, en esta palabra está diciendo, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Allí. Y sabe lo que está diciendo Isaías 41:18. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. En ese lugar el Señor nos aprovisiona. En ese lugar el Señor nos alimenta. En ese lugar el Señor nos hace entender quién es Dios realmente. En ese lugar el Señor nos hace comprender cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas, cómo Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Cuando tú te encuentras en un desierto, sabe que no te reniegues, no te enojes, sino que es aquel lugar, el lugar apropiado donde Dios quiere hablar contigo. El lugar apropiado donde Dios quiere bendecirte, quiere darte luz, quiere darte revelación de su palabra. Es aquel lugar. Pero muy pocas personas, muy poca gente soporta aquel lugar. Normalmente la gente se enoja, la gente sale enojado, renegado, y sale de esa forma. En ese lugar es donde Dios te va preparando para entrar al reino de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Por eso el desierto era el lugar más apropiado para Dios, ya que en ese lugar no hay compañía. Estás solo en ese proceso, tú y Dios. Tú y Dios. Es cuando te subes a un avión. En ese avión estás tú. ¿Quién más está en ese lugar? Dios. Estás tú y está Dios. Si algo falla, olvídate, hermano. ¿Sí o no? En ese proceso en que Dios quiere estar contigo, hablándote, aconsejándote,
diciéndote esto está mal, arregla esto, disciplinate, está dispuesto a hacer esto. Esto duele, pero vas a pasar en ese lugar. Diga conmigo, desierto. Así, hermano, querida iglesia, le encanta hablar a Dios. Mire lo que dice Primera Reyes capítulo 19. Busque su Biblia rápidamente. Primera Reyes capítulo 19. Primera Reyes capítulo 19, 11. Elías, un tremendo profeta, estaba huyendo, escapando, quiere decir, y estaba metido en una cueva. Estaba escondido en una cueva. Pero mira lo que dice el versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que sopla los montes y quebradas, las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, diga conmigo, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué vino? Un silbo apacible y delicado. Diga conmigo, un silbo apacible y delicado. Ahora mire, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire, hermano, lo que el Señor nos enseña en esta palabra. Primero viene un viento fuerte que rompe peñas, que rompe esto, que rompe aquello, los árboles y todo. Pero Dios no estaba en ese viento. Y de repente viene un terremoto tremendo. Dios no estaba en ese terremoto tremendo. Y luego, ¿qué viene? Dice que viene fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Pero cuando viene un silbido apacible, diga conmigo, silbido apacible, agradable al oído, agradable para tu vida. Elías podía salir en el primer momento. Él podía salir de la cueva y decir: bueno, ahí está el Señor pasando con esos vientos fuertes, tremendos. O en ese terremoto iba a morir Elías, ¿sí o no? O en ese juego está Dios. Pero no, él no salió en ninguno. Él salió cuando escuchó un silbido apacible. ¿Por qué Elías salió cuando él escuchó el silbido apacible? Porque él conocía la voz de Dios. ¿Sí o no? Él conocía la voz de Dios. Y por eso él se cubre y sale al encuentro del Señor. Cuando tú conoces la voz de Dios, entonces no te vas a equivocar. Va a ser en el tiempo exacto del Señor, en el tiempo indicado de Dios. Cuando Dios te dice: hoy quiero hablar contigo, y vas a poder hablar con el Señor. Porque Dios después le dice: ¿qué haces escondido en ese lugar, Elías?
donde tú deberías de estar predicando, hablando, profetizando. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Elías estaba pasando un desierto porque estaba perseguido. ¿Por quién? Jezabel estaba persiguiendo por todo lado. Jezabel, el que mata a los profetas. El espíritu de Jezabel estaba ahí, hermano. Ni siquiera era solamente el espíritu, sino que ella misma estaba en aquel lugar buscándole a Elías. Y Elías estaba pasando un desierto. Había huido a un monte, se fue para allá, estaba escondido en una cueva. Pero Dios le dice: ¿qué haces ahí adentro? No es tiempo de esconderse, es tiempo de profetizar. Estando ahí en la cueva, capaz que Elías estaba durmiendo, estaba descansando, estaba diciendo: a ver cuándo me animo de nuevo, a ver cuándo hago esto, a ver cuándo aquello. Hermano, estaba ahí Elías pensando. Pero cuando viene la voz de Dios, cuando viene el Espíritu del Señor para hablarle, para decirle: Elías, sal fuera de ese lugar, tienes que salir. Él no se precipitó, él no sabe qué, él no se levantó y enseguida se puso todo y enseguida, no. Primero escuchó la voz de Dios y él pudo discernir en dónde estaba el Señor. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué primero pasó el viento fuerte que quebraba las peñas y el terremoto y el fuego? Era para probar que si Elías estaba muy atento, aleluya, a la presencia del Señor. Por eso es que cada uno de nosotros, en ese desierto, Elías estaba solo en aquel lugar, en aquel monte estaba solo, se encontraba solo, no había nadie. Sus hermanos habían muerto todos, él estaba solo, pero ahí estaba el Señor, Dios, para ayudarle y para decirle, para animarle: salí de ese lugar. Yo no te quiero escondido en aquel lugar, yo te quiero predicando, yo te quiero haciendo la obra, yo te quiero evangelizando, ganando almas, yo te quiero, para eso yo te he levantado. Pero hay gente que dice: ah, no, yo quiero estar solamente escondido por ahí, nada más. Quiero estar por ahí escondido, quiero andar así, de esa forma. No quiero nada de compromisos con nadie. Dios quiere compromisos contigo, hermano. ¿Sí o no? Diga conmigo: Elías estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios en el silbido apacible, en lo más quieto, en el desierto, donde no hay interrupciones. Ahí el Señor, ¿cómo vino? En un silbido apacible. ¿Cómo habrá sido ese silbido? Habrá sido hermoso para escuchar. Y él dice: ese es mi Dios, ese es mi papá. Yo voy a salir a su encuentro. Y salió al encuentro. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Pero el pueblo de Israel, a pesar que duró 40 años en el desierto, no aprendió a escuchar la voz de su padre. Por esa causa ellos no posesionaron, no tomaron posesión de lo que Dios les había dado. ¿Me está escuchando? Por eso es importante, diga conmigo, es importante escucharle al Señor. Es importante obedecerle al Señor, obedecerle al Señor, obedecerle al Señor, obedecerle al Señor.